Para empezar, somos de la Conrado Menéndez Díaz. Este es nuestro proyecto del video de los filósofos. El equipo está conformado de 3 integrantes que somos Yesalín Andrea Castro Cruz, Patricia Rubí Saldívar Herrera y su servidor Noais Ahí Tutviste. Somos del segundo grado grupo H y la fecha de entrega fue el 4 de mayo del 2021. Lo que verán a continuación es la biografía de 8 filósofos que están antiguamente y su punto de vista del empirismo y el racionalismo y cómo era la mejor manera de aprender y actuar con base a sus criterios. Y pues para empezar, el empirismo es el procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos, y el racionalismo es la tendencia que reconoce la razón como una fuente del auténtico conocimiento, por opción al empirismo, que considera que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensorial. Hola, mi nombre es Patricia Rubí Saldívar Herrera y hoy les hablaré sobre los 3 filósofos. Jean-Jacques Rousseau, también conocido por la castellanización por su nombre como Juan Jacobo Rousseau. Ginebra, 28 de junio de 1712. 12 de julio de 1778. Fue un polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de las principales representaciones de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire, siendo considerado uno de los primeros escritores prerromanticismo. El siguiente hablaremos sobre Montesquieu. Charles Louis Secondat, señor de Brende y barón de Montesquieu. Pronunciación en francés. 18 de enero de 1689, París, 10 de febrero de 1755. Fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. El siguiente es Karl Marx, en español a veces traducido como Carlos Enrique Marx Travers, 5 de mayo de 1818, Londres, 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos de pensamiento en filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico y comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, el Coautoría de Engels y el Capital, publicados en los tomos 2 y 3 póstumamente. Nicolás Di Bernardo de Machiavelli nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia relativa a la nobleza aunque estaba empobrecida. Aunque su juventud se conocen pocos datos, se sabe que durante esta etapa tuvo una educación humanista y en el año de 1498 comenzó a trabajar para la República como secretario de la Segunda Cancillería y de los 10 de la guerra, para encargarse de las tareas de asuntos exteriores,
Más tarde, en sus labores como diplomático, se dirigió la guerra contra Pisa en 1502. Se casó con Marietta Corsini, con la que tuvo más de 6 hijos. Asimismo, ese mismo año tuvo lugar su primer labor diplomática en Francia ante la embajada de César Borgia. Sus aportes son el método, que se trataba de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo, que está relacionado con la forma que tiene el autor de analizar la realidad política, a diferencia de cómo se hacía anteriormente. Maquiavelo sigue un sistema empirista, aunque lo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas de la época. Para ello parte de una base realista e acata del comportamiento humano y la situación política tal como son y no como deberían ser. Otro de sus aportes fue el análisis de los elementos políticos, que puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudios. Con ello, el filósofo trató de escribir una forma de estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Tres de sus mejores frases célebres fue la de "Nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar mediante el engaño". Nadie grandioso fue jamás conseguido sin peligro, y el que desea ser obedecido debe saber cómo mandar. Uno de sus postulados de Maquiavelo entiende que todo principio debe tener virtud, fortuna para subir al poder, virtud al tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio y encontrarse con una situación. Su método de conocimiento es una versión extrema y particular del método ético consecuencialista. Está inspirado en la obra de Nicolás Maquiavelo, y es curioso cómo de un pensador ha surgido una teoría maquiavelística de la Real Academia, que la Real Academia define como modo de proceder con astucia, doblez y perfidia. Según Maquiavelo, la forma en que aprendemos es mediante la astucia, la doblez y la perfidia, como se le llamó a su método de conocimiento, lo que implica que nosotros mismos debemos llevarnos al límite sin importar lo que pase, porque de igual manera su forma de aprender era un poco extremista según los demás. Así que siento que su manera de aprender sería de manera empirista, ya que es más o menos relacionado con esto. Los elementos que intervienen en el aprendizaje según Maquiavelo son la misma persona que se encarga de sí mismo por medio de sus actos y sus acciones, se limita a hacer grandes cosas. Para Maquiavelo los sentidos juegan un papel muy grande, ya que como sus métodos de él eran un poco extremistas, como lo dice él se llevaba las cosas al límite y era muy astuto. Por medio de su astucia él podía hacer ciertas cosas de manera racional, pero tanto empirista como racional. La función de su razonamiento en el aprendizaje es que hay que ser un poco realistas y muy particulares, y hay que llevar las cosas al extremo, por lo que yo tengo entendido de esto. Y para él la función del razonamiento es mediante las experiencias que va adquiriendo la mente con el paso del tiempo. De igual manera, el comentario crítico y positivo a la postura de este que puedo dar, un comentario crítico positivo, siento que sus métodos eran un poco extremistas, pero de la mejor manera se podía aprender, ya que necesitaba de mucha astucia, mucho valor, sí, sobre todo valor y astucia, ya que era lo más importante, que decía que Maquiavelo hacía las cosas. Y así que mi comentario crítico es que es un buen método de aprendizaje, y su forma de pensar de cómo aprendemos era lo suficientemente buena y tenía argumentos muy válidos en su teoría filosófica. Auguste Comte 1798-1857. Es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de sus doctrinas es la ley de los 3 estadios formulada en las obras de juventud.
En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica y la declaración de su positivismo. Esta posición teórica es paradójicamente una filosofía antifilosófica, que considera conocimiento auténtico solo el conocimiento científico experimental, declarando vana e útil a pretensión sapiencial de la filosofía el positivismo comtiano. Al menos en su instancia científica fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX. Sus métodos de conocimiento de Comte eran los diferentes métodos mencionados por Comte, que son la observación, experimentación y comparación. En su sistema positivista, la tarea del científico es establecer leyes definitivas que describan las relaciones invariables de los derechos a partir de su verificación por medio de la observación. Tres de sus frases célebres de Comte eran el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Esta frase nos transmite muchas cosas, como un sabio consejo que sin duda debería interiorizar. Otra de sus frases sería, mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide. El orgullo puede traernos graves perjudicaciones en nuestra vida personal, debemos saber dejarlo a un lado. Los cielos proclaman la gloria de Kepler y Newton. Dice que gracias a los conocimientos de estos dos grandes científicos es posible entender el universo y la fuerza que lo mueve. La aplicación a sus aportaciones son que un ejemplo de positivismo a nuestra vida diaria puede ser la discrepancia entre las creencias mitológicas que nos relatan desde que somos niños y el conocimiento científico. Por lo tanto, hay 1000 cosas de la vida cotidiana que son positivas a lo largo de nuestro día a día. Por ejemplo, la energía tiene importante presencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona va caminando y dice, hoy es mi día, es porque positivamente él está feliz. Y otro claro ejemplo sería el poder hacer las cosas que te gustan y por eso dirías, hoy voy a hacer esto bien porque yo me lo propongo. Todo eso conlleva al positivismo. Según Comte, la forma en la que aprendemos es mediante el racionalismo, ya que como él dice, nos ponemos a pensar sobre qué vamos a hacer el día de hoy y de esa manera nos proponemos ciertas cosas mediante el positivismo. Dice Comte que las cosas que nos intervendrían sería el estar deprimido o el hacer cosas que no nos gustan o de mal humor, ya que eso nos provoca pues no hacer las cosas bien, nos demuestra que no estamos haciendo lo correcto, entre otras cosas. Básicamente Comte decía que mediante el positivismo nosotros podíamos hacer las cosas y si esto falla es lo que intervendría en nuestro aprendizaje. Si aprendemos positivamente estaríamos haciendo lo correcto, según Comte. El sentido juega mucho en este sentido, dice Comte, ya que el positivismo es un sentido y un sentimiento que viene dentro de nosotros y sin ese sentimiento nosotros no haríamos las cosas tal y como hacemos. Por ejemplo, si nos gusta algo y lo hacemos positivamente es porque la verdad estamos haciendo muy bien y ahí el sentido juega un papel muy importante. ¿Cuál es la función del razonamiento en el aprendizaje? Según Comte, la función del razonamiento es el cerebro, ya que mediante allí podemos dirigir ese positivismo del que él nos habla, mediante las experiencias que nosotros vamos generando con el paso del tiempo. Un comentario crítico que puedo dar acerca de esto es que Comte tiene mucha razón. Mediante el positivismo las personas hacemos las mejores cosas, ya que él usa el método del racionalismo para poder hacer estas. Paco. John Locke nació cerca de Bristol el 29 de agosto de 1632, en el seno de una familia de pequeños nobles rurales, y falleció en 1704. Se educó en la Universidad de Oxford y obtuvo el grado de maestro en artes en el año 1658. También se interesó por la medicina y la política, en la cual comenzó desde los 35 años. Por su pensamiento, debió exiliarse muchos años hasta 1689, año en que se produce la Revolución en Inglaterra. Desde allí se considera como el representante del nuevo régimen liberal. John Locke dice que el hombre vive en el estado de naturaleza en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen de la razón.
Nos dice que a través de las sensaciones y de la reflexión obtenida de las múltiples situaciones que vivimos, dejándonos un aprendizaje, es de donde salen nuestros pensamientos e ideas. Propone disciplina y severidad para conseguir unas costumbres éticas en el estudiante, al que se castigará con la vara en raras ocasiones solo después de que un discurso razonado termine en fracaso, esto formando parte de elementos que intervienen en el aprendizaje. Él pensaba que el papel que juegan los sentidos en el aprendizaje es el hecho de que pueden aprender a usar su cuerpo y almacenan estas valiosas experiencias de aprendizaje en su cerebro. Yo pienso que prescribía la necesidad de preguntarnos por el grado de solidez de las razones en que se basan cualquiera de esas opiniones, siendo algo que considero muy útil al ser el recurso más presentado en sus ideas. Los puntos negativos son que él nos muestra la idea de Dios al principio de no contradicción, basado en los principios morales, que estos mismos serían innatos. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés de los siglos XVI y XVII. Nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Fue conocido principalmente por su famoso planteamiento filosófico «Pienso, luego existo», y fue considerado el padre de la geometría analítica. René Descartes creía que gran parte de nuestro conocimiento axiomático es innato. Descartes no era pedagogo y posiblemente no tenía intenciones de contribuir con tal disciplina. Su aportación a la pedagogía consiste en la duda como método y la discusión como técnica, argumentando que el pensamiento es el medio para no tener dudas, fundamentándose en el ser la duda de las percepciones. Su punto de vista acerca de cómo aprendemos está basado en que el pensamiento es el medio para no tener dudas, fundamentándose en ser la duda de las percepciones, además de exponernos como elemento que interviene en el aprendizaje. Él describe la idea como aquel pensamiento que es representación de algo y sin el que no podemos aprender, puesto que de ahí sale la razón de manera innata, apoyando los sentidos con su respectivo papel en el aprendizaje, el cual es que los sentidos nos engañan, por lo que parece que no es conveniente confiar en ellos. Sin embargo, acepta que este argumento no es decisivo, pues puede parecer solo en ciertos actos. Puedo decir con mi opinión personal que fue el primer autor que reaccionó contra la escolástica, logrando originar así la filosofía moderna. El punto negativo es el tratamiento cartesiano de las ideas como aquello inmediatamente presente a la mente, que deja libre el camino para un nuevo criterio de lo mental, capaz de aglutinar cosas tan distintas entre sí como los sueños, los conceptos matemáticos y las percepciones que deja el libre albedrío, demostrando así una inconsistencia. Mi conclusión es que los sentidos convierten una forma de energía en otra distinta, como la luz, la temperatura, el sonido u otros estímulos en señales nerviosas que envían al cerebro para lograr una respuesta motora u hormonal. Es por ello que se puede usar solamente los sentidos para aprender algo. La razón involucra la variación de magnitudes donde se establece como necesario medir y comparar. Por ejemplo, el maestro tiene la responsabilidad de involucrar en las clases estrategias que estimulen la exploración, el descubrimiento y la construcción de ideas matemáticas, siendo así que cumple una función en aprendizaje. Y por otro lado está la experiencia, que es el mejor camino para aprender, ya que de otra forma no sería nuestro aprendizaje, sino de aquellas personas que lo vivieron. Solo a través de las vivencias, aceptando los errores y los fallos, podemos sacar nuestras propias conclusiones para seguir adelante en nuestras vidas. Mi conclusión es esta. ¿Se puede usar solamente los sentidos para aprender algo? En realidad sí. Desde niños aprendemos con los sentidos, ya que desde niños no sabemos cómo son las cosas, o ya seamos grandes o adolescentes o adultos, con la vista, con el olfato, con oír, con todos esos sentidos, pues sí se va aprendiendo algo. Y yo creo que sí, ya que pues es algo que todas las personas tienen sentidos, entonces pues es más fácil de aprender las cosas. La razón, ¿qué función tiene en el proceso para aprender algo? La razón tiene mucho que ver, ya que al aprender algo o al ver algo, razonas si es correcto o no, o razonar cómo es tal cosa o cómo se maneja esa cosa, es dependiendo de la circunstancia, pero sí la razón tiene mucho que ver para que tú puedas aprender cosas. ¿Se puede aprender solamente con la experiencia? Sí se puede aprender solamente con la experiencia, ya que cuando tú haces una cosa, pues vas viendo si está bien o no, o de la forma de cómo tú lo hiciste con la experiencia, es
si lo vas a volver a repetir o si te gustó o si te salió bien. Entonces, con la experiencia puede ser mucho, pues, lo que se maneja más bien de lo que ha pasado en la vida. Por ejemplo, en una comida, si tú lo llegas a hacer, pues con la experiencia tú vas sabiendo cómo hacerlo o cómo es tu gusto en sí. Entre otras cosas, pues hay varias cosas. ¿Cómo se puede conocer algo que no existe en la naturaleza? Por ejemplo, pues hay muchas cosas que no existen en la naturaleza en sí, ya que es un ejemplo la matemática, la raíz cuadrada, todo eso que no se ve a simple vista o no se aprende pues así viéndolo, solamente si te lo explica una maestra o en que vas a la escuela o algo así, porque la mayoría de las cosas de matemáticas o entre otras cosas, pues no lo va aprendiendo la gente así de la nada, así como todas las cosas, pero yo creo que en mi caso es más difícil aprender pues ese tipo de cosas, pero sí se puede aprender si te lo explican, si tú haces tu parte para aprenderlo y todo. ¿Cuál es la principal forma de aprendizaje, la experiencia o la razón? Pues es que yo creo que las dos son importantes, ya que la razón, pues tú vas razonando cómo es tal cosa, y la experiencia, pues de cómo, si lo quieres repetir, o la experiencia de cómo lo hiciste o dónde fuiste. Entonces a mí se me hace que las dos son las importantes para poder hacer algo o lo que sea, pero si me pongo a elegir a una, pues creo que es mejor la razón. Por ejemplo, si en la experiencia no te sale algo bien o no te gustó, pues con la razón puedes decir si te gustó o si no, o sea, razonar cómo mejorar o cómo razonar cómo no hacer las cosas que tú ya habías hecho. Y pues yo creo que las dos son importantes, pero sí, yo creo que la razón es la más importante para poder aprender bien las cosas. Para concluir, los sentidos sí se pueden usar solamente para aprender. Creo que no, creo que los sentidos vendría usándose para diferentes cosas, no solo para aprender. En ocasiones muchas veces nos sirven para eh, reaprender de lo que nosotros aprendimos con nuestros sentidos, poder utilizarlos de nuevo, y eso nos da mucho razonamiento en ciertas cosas. La razón tiene mucho que ver en el proceso de aprendizaje, ya que mediante esto nosotros nos ponemos a pensar sobre qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, la razón de vivir, cuál es nuestra razón de vivir, por qué estamos en este mundo, cuál es nuestro propósito de vida. Siento que todo eso viene por medio del razonamiento, y así que sí, el razonamiento tiene una función muy importante y siento que es primordial en el aprender. No, siento que igual se puede aprender por medio del racionalismo, no solo por medio de la experiencia se aprenden cosas nuevas, por medio del racionalismo de otras personas nosotros podemos razonar sobre aquellas cosas que están mal y que otras personas ya hicieron por medio de la experiencia. ¿Cómo se puede conocer algo que no existe en otros? ¿Cómo se puede conocer? Allí sí tendremos que usar mucho el empirismo, ya que es necesario no solo por medio de el racionalismo, aunque es primordial también, porque por medio del racionalismo nosotros nos ponemos a pensar, al igual que por medio del empirismo. Así que siento que las dos influencian de mucha ayuda en esto, así que las dos se pondrían en práctica en ese punto de vista para poder aprender nuevas cosas que no existen. La principal forma de aprendizaje para mí sería la tanto la experiencia como la razón, ya que mediante la experiencia nosotros aprendemos más rápido y mediante la razón aprendemos por otras personas. Así que siento que la experiencia de cuando alguien no nos da la razón de algo es porque así aprendemos. Primeramente es la experiencia. Y ese es todo el proyecto y muchas gracias por verlo.